Muy buenas tardes tengan, compañeros, doctora. El día de hoy toca hablar sobre la irrigación del sistema nervioso central. Más concretamente, a mí me toca el tema de la arteria carótida interna. Ok, muy bien, comencemos. Como bien sabemos, la arteria carótida común se bifurca a la altura de la C4 por lado de su apófisis transversa en dos arterias, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Ok, a mí me toca hablar de la arteria carótida interna. Ok, su origen. Pues y como lo acabo de decir, esta surge de la bifurcación de la arteria carótida común. Esta se eleva hasta el cráneo en el borde superficial del cartílago. Y esta otra referencia anatómica es el borde superficial del cartílago tiroides. Ok, su trayecto. Esta se extiende desde la bifurcación de la arteria carótida común hasta el cráneo, donde termina al lado del nervio óptico. Ok, más concretamente, bien, vemos esto es la arteria carótida común interna, la que se puede ver un poco más hacia el lado de la mandíbula. Ok. Esta asciende oblicua, arriba, medial y atrás en la región esternocleidomastidea. Superiormente, aproximándose a la faringe, pasa por detrás del diafragma estileo y recorre el espacio retroestilio para alcanzar la cara inferior de la porción penetrosa del temporal penetra entonces el conducto carotidio. Este hueso que la conduce en el trayecto sinuoso a la extremidad interna de la porción penetrosa del hueso temporal, entra así en el cráneo, donde se encuentra de inmediato en el seno cavernoso. Lo recorre horizontalmente de atrás hacia adelante, luego se acomoda en el ángulo recto y emerge de la dura madre medial a la apófisis clinoides anterior. Esta, desde su origen hasta la base del cráneo, no tiene rama, ex- ninguna rama. Ok. Su relación medialmente es con la faringe y posteriormente con la apófisis transversa de las vértebras cervicales. En el cuello y en el espacio laterofaringeo adquiere estrechas relaciones con la vena yugular interna, el tronco simpático y los cuatro últimos pares de nervios craneales. En el conducto carotidio, la arteria carótida interna está rodeada por el plexo venoso, por un plexo venoso sin importancia y por un plexo simpático. En el seno cavernoso, la arteria está en contacto con la pared lateral del seno posteriormente y con su pared medial anteriormente. Al llegar al extremo anterior del seno cavernoso, la arteria carótida interna se dirige superior y posteriormente, atraviesa la dura madre y las aracnoides medialmente a la apófisis clicoides anteriormente y da lugar a su única rama colateral importante, la arteria oftálmica. Seguidamente cruza la cara lateral del nervio óptico y se divide inmediatamente después en cuatro ramas terminales, que son las arterias cerebral anterior, comunicante posterior, carotidia anterior y cerebral media. Ok, continuamos. Ahora voy a hablar de las arterias colaterales. Como lo acabo de mencionar, su arteria colateral más importante es la oftálmica. Ok, su origen nace la arteria carótida interna, medialmente a la apófisis clinoides anterior. Okay. Su trayecto se dirige en sentido anterior, atraviesa el conducto óptico inferior y lateralmente al nervio óptico. Termina en el ángulo medial del ojo por medio de la arteria dorsal de la nariz. Okay. Y esta arteria tiene ramificaciones. Okay. Como presenta numerosas ramificaciones colaterales, se pueden dividir en tres grupos. El primer grupo nace de la arteria oftálmica inferior y lateralmente al nervio óptico. Este grupo contiene dos arterias, la arteria central de la retina, que es esta que podemos ver aquí, esta pequeñita de aquí, ahí se ve cómo se va señalando y entra aquí. Ok, la arteria central de la retina es muy delgada, penetra en el nervio óptico 1 centímetro posteriormente entre el globo ocular
y alcanza la retina, donde se ramifica. Y la segunda arteria que tenemos es la arteria lagrimal, que es esta de aquí. Okay. La arteria lagrimal se dirige anterior y lateralmente y alcanza la glándula lagrimal siguiendo el borde superior del músculo recto lateral. Ok, y después entraríamos en el segundo grupo, que se originan superiormente al nervio óptico. Ok, en este grupo encontraríamos 4 ramificaciones. La arteria supraorbitaria, que es esta de aquí. La arteria supraorbitaria, esta de aquí. Ok, la arteria supraorbitaria discurre posterior a anteriormente entre la pared del lóbulo superior de la órbita y el músculo elevador del párpado superior. Emerge de la órbita por el agujero supraorbitario, donde da lugar a una rama palpebra. Y ya después encontraríamos a las arterias ciliares. En estas tenemos 2 tipos, cortas y largas. Y las podemos apreciar aquí. Esta parte de aquí. Nacen medialmente, 2 o 3 troncos, son muy flexosas, se dirigen anteriormente y rodean el nervio óptico atravesando la esclera y ramificándose en la coracoides. Y por último tendríamos a las arterias musculares, que podemos ver que son esto de aquí. Las arterias musculares. Las arterias musculares de la arteria oftálmica son 2, una superior y otra inferior. La arteria muscular superior se distribuye en los músculos elevados del párpado superior, recto medial y oblicuo superior. Y la arteria muscular inferior irriga los músculos del recto inferior, recto lateral y oblicuo inferior. Okay, aquí tenemos la arteria ramo muscular superior y ramo muscular inferior. Ok, y por último tenemos al tercer grupo, que de estos nacen medianamente al nervio óptico. Ok, en este grupo encontraríamos 4 ramas también. La primera es la arteria etmoidal, que como podemos, la etmoidal posterior, que es esta de aquí. Ok, la etmoidal es posterior, perdón, nace frente al conducto etmoidal posterior, o bien anteriormente a este. A partir de un tronco común con la arteria etmoidal anterior, se introduce en el conducto etmoidal posterior y termina en la dura madre que recubre la lámina cribosa o bien la parte próxima de las cavidades nasales. Okay, y después tendríamos a la arteria etmoidal anterior, ahora sí, que es esta de aquí. Como podemos ver, aquí atraviesa y esta parte de aquí también. Ok, la arteria etmoidal anterior se origina en la arteria oftálmica a la altura del agujero etmoidal anterior y termina en las cavidades nasales, atravesando sucesivamente el conducto medial anterior, el surco etmoidal y el agujero etmoidal anterior de la lámina cribosa. Y después tendríamos a las arterias palpebrales. Estas son 2, superior y inferior. Nacen bien aisladamente o bien por medio de un tronco común, inferiormente a la tróquea del músculo oblicuo superior, y se dirigen de medial lateral cerca del borde libre del párpado, entre los músculos oblicuar del ojo y el tarso correspondientemente. Y son estas, la arteria palpebral, y aquí tenemos a la otra. Okay. Y la arteria supratroquear, esta nace de la arteria oftálmica a la altura o anteriormente a la tróclea del músculo oblicuo superior, discurre posterior a anteriormente hasta la escotadura frontal, donde se refleja para ramificarse por la parte medial de la frente. Okay. Y la arteria supratroquear, que es esta de aquí. Y ya serían todas las ramificaciones de la arteria oftálmica, que es esta de aquí. Arteria oftálmica. Y como bien lo dije, nace de la arteria carótida interna. Okay. Otra de las arterias laterales de la arteria carótida interna es la comunicante posterior. Su origen inicia en la cara posterior medial de la porción
clinoidea, aproximadamente a la mitad del trayecto entre el origen de la arteria oftálmica y la bifurcadura terminal. Aquí tenemos a la arteria carótida interna, y esta sería la comunicante posterior entre la bifurcación final y la arteria oftálmica. Ok. El trayecto de esta se dirige posteriormente, cruza la cara inferior del tronco óptico y se anastomosa con la arteria cerebral posterior. Ok, comunicante posterior, y aquí tenemos la cerebral posterior, donde se anastomosa. Ok, y esta región, esta arteria se encarga de irrigar el hipotálamo, el tálamo ventral y el tercio anterior del tracto óptico, así como del brazo posterior de la cápsula interna. Y por último tendríamos a la coroidea anterior. Esta su origen constituye una rama terminal de la arteria carótida interna. Su trayecto penetra en la cavidad craneal a la altura del extremo anterior del seno cavernoso, medialmente a la apófisis clinoides anterior. Esta se dirige posterior y lateralmente, penetra anteriormente la fisura transversal del cerebro y se continúa con los plexos coracoideos de los ventrículos laterales hasta la proximidad del agujero intraventricular. Ok. Esta irriga las ramas a las vellosidades del plexo coracoideo, a las paredes del ventrículo lateral, al pujamen, al tálamo y sobre todo al brazo posterior y a la porción retrotiniforme de la cápsula interna. Ok, compañeros, y eso ya sería todo de mi parte. Y ya aquí están mis referencias bibliográficas. Gracias.